Y siguiendo en esta línea de lo que nos estaban hablando, de sentarnos a la mesa y comer, quiero compartirte un pasaje que viene en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel. Si puedes abrir tu Biblia y acompañarme. Estaba Ricky dando la bienvenida y dando una palabra. Y voy a continuar en esa historia. Dice que David mata a Goliat y va por el campamento con algo en su mano, ¿sí? Dice que era la cabeza del gigante. Y el rey Saúl le dice a uno de sus guerreros, les dice: ¿ves aquel pequeñín? Tráemelo. Y dice que llaman a David y lo meten ahí al campamento donde está el rey, que hasta minutos antes estaba aterrorizado. Ahora está viendo a un hombre, a un joven usado por Dios que pudo vencer. Y cuando le llama, dice que habla con él, ¿no? Y lo empieza a felicitar, empieza a ponerlo por encima de todo el ejército. Y el siguiente capítulo nos va a hablar algo muy especial, que años después trae un fruto muy grande, y es de esa enseñanza de la que hoy quiero hablarles. ¿Alguien sabe qué pasa después de eso en la narración bíblica? Dice que él y Jonatán ¿hacen qué? Hacen un pacto, ¿sí? Hablando de las fechas de la amistad, ¿no? Dice que ellos hacen un pacto, y dice que sus corazones quedan ligados, sus almas quedan ligadas. De tal manera, dice la Escritura, que le ama Jonatán a David, ¿como qué? Como a sí mismo. Le ama como a sí mismo. Y dice que ellos quedan completamente ligados y hacen un pacto. Sí, hacen un pacto. Pero el punto principal aquí de esta amistad, de esta hermandad tan grande, es que Jonatán reconoce a David. Lo reconoce, le da todo el crédito y dice: no, tú eres tremendo, David. Dios está contigo. O sea, lo que acabo de ver en el campo de batalla, en serio, nunca más creo poder volver a verlo. Y reconoce a David, a su hermano, a su amigo, y lo reconoce y dice: en verdad, tú eres el rey. A ti Dios te ha puesto como rey. Y dice que le regala su espada. ¿Qué más le regala? Los que saben la historia. El talabarte, ajá. ¿Qué más? La capa. Dice que le regala, ¿no? Todas esas cosas, y le dice: toma. En un gesto de amistad y de amor. Y esto es importante, porque años más tarde va a ocurrir algo muy especial en esta historia. Dice que cuando ya David está reinando, ¿sí? Cuando ya David reina, y cuando en el reinado de David todos los enemigos del pueblo de Dios ya están caídos y sometidos. Dice que Dios le da la victoria a David sobre todas las cosas. Lo pone en alto. Y dice que cuando esta paz llega al reino, David tiene un pensamiento. Se le viene al corazón algo que es muy fuerte. Y que es fuerte y que debería ser fuerte en todos los cristianos, los que amamos a Dios. Nuestras promesas, ¿no? Lo que hemos prometido, lo que hemos dicho, lo que hemos sentido en algún momento. Esta grande amistad, las amistades de los cristianos están enraizadas, tienen un principio y un fundamento, y es el amor de Dios, ¿sí? Todas nuestras amistades tienen que estar sujetas y tienen que estar cimentadas en el amor de Dios. Y entre cristianos a veces tenemos diferencias, ¿sí o no? Tenemos a lo mejor cuestiones. A veces nos criticamos que no deberíamos de hacerlo. A veces hablamos mal unos de otros. A veces no nos toleramos unos a otros. A veces estamos en discordia. A veces tenemos celos. Pero lo más especial que yo veo a través de los años como cristiano es que siempre surge algo importante sobre todas las cosas. Y es que el amor de Dios
se vuelve a manifestar. Y pase lo que pase, siempre volvemos a ese punto, ¿no? Y esto es muy importante. Y esto es lo que trae un valor muy grande a las relaciones cristianas, a nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Le llaman por ahí nuestra cosmovisión de este mundo cristiano en el que hoy vivimos. Y nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas como primer lugar, entonces podemos llevar adelante nuestras amistades, nuestra relación en nuestra familia, nuestros allegados. Y esto es muy importante. No me quiero salir del tema. Dice aquí dice la Biblia que David se acuerda de algo después de esos años. ¿Se acuerda de quién? De su super amigo, ¿no? De su mejor amigo. ¿De quién? De Jonatán. Segunda de Samuel, en el capítulo 9, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Ahí comienza. Y el título habla de la bondad de David hacia Mefiboset, ¿no? Se acuerda de algo David aquí en el verso 9 del capítulo 9 de segunda de Samuel. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? ¿Por qué? Por amor de Jonatán. Él recuerda, dice, ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por aquella promesa, por aquel pacto que hice con Jonatán, el pacto de que yo redimiría a su familia, de que yo no sería como todos los reyes, como es la costumbre entre los reyes de este tiempo? Sabemos que la costumbre de los reyes, cuando se ponía alguien en el trono, era que tenía que matar a toda la descendencia. Tenía que acabar con todo el linaje para que se pudiera levantar otro. Y Jonatán, ese día que David vence con poder de Dios, él reconoce la majestad de Dios en la persona de David. Y le dice: por favor, cuando tú estés reinando, acuérdate de mi familia. Acuérdate, porque yo te he hecho bien, ¿sí? Porque yo lo acepto en mi corazón. Es como nosotros deberíamos vivir, aceptando la voluntad de Dios en todas las cosas. Y dice entonces David, viene a su corazón ejercer misericordia, hacer misericordia. Y David quiere cumplir esto que viene, ¿no? Y en el verso 2 dice: y había un siervo de la casa de Saúl. Va a hablar de un hombre que había convivido con el rey Saúl, que había convivido con Jonatán y que ahora estaba con David. Y dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo, verso 3: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjate lo que responde este hombre contrario a lo que estamos hablando de ese vínculo de amor perfecto que nos habla la Escritura. Dice que este hombre, Siba, va ante el rey y le dice: sí, rey, sí ha quedado alguien, pero no vale. O sea, no, como que no es una persona adecuada para que tú uses misericordia. Y así es como el mundo ve, ¿sí? Con sus propios ojos, con esta manera de pensar terrenal. Este hombre le dice al rey: sí ha quedado alguien, ¿sí? Al final del verso 3 dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, ¿sí? Y este hombre, a lo mejor
pretende o quiere o de alguna manera alertar al rey David diciendo, no creo, ¿verdad? Que con esta persona tú puedas usar misericordia, ¿sí? No creo que tú con este joven puedas usar misericordia porque como que no. Lo que dice al principio, en el verso 9 que leímos, a diferencia, del versículo 1, me equivoqué, ¿verdad? Les dije 9:9, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Es 9:1. Sí, tengan libertad, levanten la mano. Ese rato también se equivocaron, ¿sí o no? Sean, y nadie le dijo nada. Bueno, vamos a empezar de nuevo. No es cierto. Bueno, sí me están siguiendo el hilo. A veces yo empiezo a hablar y ya como que no me, ¿verdad? Háganme así y ya me paro. Bueno, a ver, a diferencia estamos hablando ya del verso 2 y 3. Hay una inquietud y hay una pregunta del rey Saúl. Hay alguien que ha quedado, ¿sí? Él quiere hacer misericordia. Y en el verso 1 dice textualmente que él dice, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Esa es su promesa del rey David. Pero en el verso 3 dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. ¿De quién? Y ahí entra lo especial de esto. Al principio David está preguntando para corresponder a Jonatán, pero la misericordia de Dios es grande, es vasta. Es una misericordia que llega a cada hombre, ¿sí? Es amplia, alcanza al más perdido, ¿sí? La misericordia de Dios. Y luego, entonces cuando este hombre, ¿no? Dice que sí hay uno, pero este uno está lisiado. Como que pone esa condición que dice, sí, pero no hay problema. Ahora, ¿sabes por qué? Dicen muchos que estudian el texto bíblico, dicen que ¿por qué habrá dicho esto? Porque como que quiso darle a entender a David, no te va a causar problemas, ¿sí o no? O sea, está lisiado y pues no puede venir a pelear contigo y no te va a quitar el reino. Y David dice, no es eso. Dice, porque yo quiero hacer misericordia de Dios. Lo aclara. Este hombre, como todos nosotros, ¿sí? Dios nos ha puesto, ¿sí? Dios nos ha traído en su misericordia para hacer una obra en nosotros. Una obra perfecta. Una obra que nos va a cambiar a nosotros y que va a cambiar a los nuestros, a nuestra familia. ¿Sí? Nos va a preparar para poder un día estar sentados en su mesa, no solamente por sentarnos, sino poder comer, poder conocernos, conocerle, ¿sí? Y tener una relación con Él. Nos describe, ¿no?, su condición Siba, y dice él es un hombre que está lisiado de los pies. En 2 de Samuel 4:4, si lo puedes poner por favor, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, aquí es la única vez que nos va a describir por qué este hombre está de esta manera. ¿Cómo es que un muchacho que vivió en el palacio, ¿no?, una vida de reyes, al lado de su abuelo Saúl y de su padre Jonatán, ahora nadie lo conoce? Por eso es que David decide preguntar e indagar. 2 de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad
cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí la Biblia nos va a describir quién es este hombre. Dice, ¿y por qué está en esta condición? Y vemos que nos habla de un pasado malo, un pasado de fracaso. Dice que en el momento en que se supo de la muerte del rey Saúl y de Jonatán, dice que su nodriza, la que lo cuidaba, huyendo, ¿sí?, para que no mataran, porque esa era lo que le tocaba a este niño, ¿sí? Eso es a lo que estaba destinado en este mundo, ¿sí?, según la manera en la que se conducían en este tiempo los reinos. Este niño tendría que ser muerto. Y dice que su nodriza se lo lleva y corriendo se le cae, ¿sí? Y a veces pensamos, ¿no podía algo más? Se queda sin abuelo, se queda sin papá y ahora se queda lisiado de los pies. ¿Por qué? Porque al querer hacerle un bien, resultó peor. Quisieron arreglarlo, quisieron cuidarlo y al final resultó peor. ¿Sí? Y este niño termina así, dice la Escritura, ¿no? Con desgracia tras desgracia. ¿Sí? Una persona que está marcada por ese pasado, como lo hemos estado muchos de nosotros, con un pasado, ¿verdad?, desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros. Y dices, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo podré realmente conocer algo, una libertad, una vida buena, una vida nueva? ¿Habrá remedio para mí? ¿Tengo esperanza? Claro que hay esperanza. En el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que te mandó llamar, como ahora vamos a ver que le manda llamar a Mefiboset. Aquí vemos, ¿no?, como este hombre vive, ¿verdad? Vive completamente lisiado. Aún ha quedado algún hijo de la casa de Jonatán, ¿verdad?, al que yo pueda hacer misericordia de Dios. La palabra lisiado, ¿sabes qué es la palabra lisiado? Es imposibilitado. Imposibilitado. Es una lesión permanente en la vida de una persona, lo cual lo limita. ¿Sí? Vemos que este Mefiboset se cae y así lo describe la Escritura durante las 3 veces que aparece en la Biblia. Aparece 3 veces y dice que está lisiado, es cojo, ¿sí? No puede por sus propios medios. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos guardado en nuestros corazones. Muchos de nosotros vivimos todavía viven todavía ese complejo, esa idea que el mundo deposita, esa idea que hay, ¿sí?, imposibilitado para caminar en el camino de Dios, imposibilitado para alcanzar las promesas. Es que yo, como tengo un pasado, como yo he tenido un fracaso, yo creo que yo no puedo llegar a recibir las cosas que vienen del reino. ¿Sí? ¿Cuántos han estado así? ¿Cuántos hemos vivido así? Sin esperanza, ¿no? En Tito 3:4 dice, hablando de la misericordia de Dios, en Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué se manifestó? Su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En el verso 6, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Está hablando de la misericordia de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, ¿qué hizo? Nos lavó, nos regeneró. Y vamos a ver en esta historia que este hombre, como mejor historias en el Nuevo Testamento, que Jesús dice que levantó, ¿no? Y sus pies fueron afirmados de muchas personas. En esta historia Mefiboset siempre es inhabilitado de sus pies. Pero sucede algo importante, que es de lo que nos habla aquí en Tito. Dice, el lavamiento y la regeneración y la renovación en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Sí? Esto es lo que sucede cuando la misericordia de Dios viene a nuestras vidas. ¿Qué es? Ayer preguntábamos, ¿no? ¿Qué es la misericordia? ¿Alguien conoce la definición de misericordia? Siempre ponemos las dos, ¿no? Yo le preguntaba a Edwin, ¿no? Gracia y misericordia, ¿no? Y la gracia, la misericordia es lo que merecíamos, ¿verdad? Por nuestra transgresión, que no recibimos. ¿Sí? La misericordia. Y la gracia, suena como un trabalengua, ¿no? Y la gracia, un regalo, ¿verdad? Que no merecíamos. Y esto es así, ¿no? La misericordia de Dios es la bondad y la compasión que no merecíamos de Dios. Esa es la gracia. Dice, pero cuando su amor para con nosotros, ¿verdad? Su bondad, su misericordia, la podemos experimentar, la experimentamos, es cuando el Señor nos da aquello que no merecíamos. ¿Sí? Porque el hombre, por causa del pecado, dice, merece la muerte. Quedar olvidados. Y toma en cuenta esto. No solo la muerte física. A veces decimos este versículo o esta idea como muy por encima, ¿no? Yo lo que merecía es morirme por mi pecado. Pero no está hablando de la muerte natural nada más. Está hablando de algo más importante. Es la muerte eterna. ¿Sí están conmigo o no? La condenación. Por mis actos, por mi transgresión. Por no aceptar su voluntad en mi vida, por no vivir agradando su voluntad. Yo lo que merecía es la condenación. Dice, pero su misericordia, la misericordia de Dios se acercó a mi vida. Se acercó a mí. Es el regalo, la bondad, la compasión que no merecía. La misericordia de Dios no solo nos perdona y nos salva, sino que también, aquí puse, retiene el castigo que merecíamos. Lo detiene, no lo deja llegar a nuestras vidas. No solo nos perdona, no solo nos salva, sino retiene ese castigo que merecíamos. Y esto es lo que está pasando en esta historia con Mefiboset. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Dice en el verso 4, segunda de Samuel 9, verso 4. Entonces el rey preguntó, ¿sí? Dice que esta misericordia es de Dios, y esa misericordia de Dios tarda. ¿Es tardada? No, dice que viene pronto. Y aquí mismo yo veo esta parte en la vida del rey David. Dice, entonces él preguntó, ¿dónde está? Ya no hagamos más larga esta historia. Dice, ya no esperemos más tiempo. Es lo mismo que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo en nuestras vidas.
Dice aquí, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Dice que no esperó más tiempo el rey. Dice, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? Y vemos el lugar, ¿no? Los nombres ya lo hemos visto, ¿no? Muchos de los que nos comparten nos hablan de qué significan los nombres en la Biblia, tanto de las personas como de las ciudades. Y dice que él está en una ciudad que se llama Lodebar, ¿no? Y estaba leyendo un poco acerca de esta ciudad, y era una ciudad que era ocupada por muchas personas que huían, ¿verdad? Desoladas, que debían, que estaban en problemas, que estaban, pues que tenían muchas dificultades, ¿sí? Y que tenían que esconderse, que tenían que apartarse. Era una ciudad de refugio para personas que tenían una vida mala, ¿sí? Que habían agotado muchas posibilidades y que al final tenían que exiliarse en este tipo de ciudades. Una de esas era Lodebar. Y Lodebar significa sin pasto, literalmente, sin frutos, árida, seca. Eso es lo que significa. Y este hombre da la ubicación exacta, ¿no? Al rey. Le dice él está en Lodebar. Él vive allá. Dice, en esa ciudad desierta, sin fruto, porque así está su vida. Y ahí es donde vivíamos nosotros. Si nos ponemos a pensar un poco, esa era la situación en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. En un lugar desolado, en sequedad, en tristeza. ¿Sí? Esta ciudad, imagínatela, con puros pobladores que no tenían sentido de vivir, con personas y familias enteras que lo habían perdido todo. ¿Por qué? Piensa por qué. A lo mejor porque habían hecho cosas que no estaban bien, a lo mejor se habían equivocado, a lo mejor habían mentido, a lo mejor habían estafado a alguien. ¿No te suena de donde venimos nosotros? De vivir sin sentido, sin motivos. Se había acabado todo para nosotros. Dice que ahí es donde estaba. Y veo algunas cosas aquí donde en el verso 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Así es como lo describe. No fue ese grupo de personas enviadas por el rey David a dejarle un citatorio. O no le fue y le puso una fecha. Mira, a tal fecha te tienes que presentar con el rey. No fueron de esa manera. El rey dice que fue y ve por él y tráelo. Y es la manera en la que la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Si te pones a pensar, o si nos ponemos a pensar un poco, es como Dios actuó en nuestras vidas. Porque ¿cuántos de nosotros queríamos por nuestras propias fuerzas y no podíamos? Tuvo que ser su misericordia, ¿sí? Tuvo que ser ese toque de parte de Dios que nos atrajo. De otra manera no podríamos habernos acercado a Él. De otra manera no existe. La Escritura es muy clara, dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene ¿qué? Sino de aquella persona que la bondad y el amor de Dios sobreabunda para con él. Y dice, no tiene manera de venir. ¿Mefiboset tenía manera de ir al rey? No, porque primero estaba en un lugar lejano, hundido, olvidado. Y después, sus pies no le servían.
no había ninguna manera de que Él se pudiera acercar. Por eso Dios, en su amor tan grande, va por usted y por mí. Va hasta donde estemos. Ha ido hasta donde estábamos. ¿Sí? Y no es si quieres, es que yo quiero que tú vengas a mí. Si hoy estamos aquí sentados a la mesa, disfrutando, comiendo ese alimento que viene de parte de Dios, es porque Él ha querido. Lo he dicho algunas veces, a mí me sorprende porque es un regalo inmerecido el que tú y yo hoy podamos entender de la palabra de Dios. Hay millones de personas en el mundo que no entienden, que quizás leen y no llegan a entender nada. Pero tú y yo tenemos el privilegio tan grande de que la palabra de Dios toque nuestros corazones. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Que Dios pueda tocar tu corazón. Esa es la misericordia de Dios. Dice que estaba en un lugar lejano y fueron por Él. No es si quería, no es si podía. Y en la condición en la que está Mefiboset, en la condición en la que está este hombre, es que no te queda de otra. ¿Tú crees que él se podría defender? ¿Tú sabes lo primero que pasó por la mente de este hombre? Continúa la desgracia. Se murió mi abuelo, se murió mi padre, me tiró la nodriza, me le caí, ¿no? Y después, para acabarla, ahora me encuentra el rey. Ahora me encuentra el rey. Dice, y pues con ese grupo de personas que me mandó a recoger, pues no hay manera, ¿no? No hay forma. Y dice que van por él. Verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Y qué hizo? Y aquí vamos a empezar a ver ese corazón y esa forma, ¿verdad? Que debemos adoptar, que debemos tener en nuestro corazón. A mí me llama mucho la atención lo que hizo este hombre, y algunos comentan que dice que él llegó ante la presencia del rey, ¿sí? Y pues lógicamente pues lo dejaron en el piso, ¿no? No sabiendo lo que iba a ocurrir con este hombre. Pero dice aquí que él se postró rostro en tierra. Y algunos comentan, dice, se recostó de tal manera que acomodó su cuello para que la espada cayera donde era y le cortaran su cabeza. Ese hombre quizás tenía este pensamiento, diciendo, ya llegó mi hora. Dice que lo pusieron delante de la presencia del rey. Y dice, y él se recostó, se agachó, y dice, y se postró, se puso con su rostro, dice, se posó sobre su rostro e hizo reverencia. Solamente esperando ser muerto. Fíjate la situación de este hombre. Y ocurrió algo maravilloso, que ocurre en la vida de cada uno de los que hemos conocido al Señor. Ocurrió algo especial y él estaba esperando la hora en que esto sucediera. ¿Y sabes qué ocurrió? El rey pronunció su nombre. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas. ¿Sí o no? Los que hemos recibido al Señor, a lo mejor no literalmente dices, no, yo no escuché mi nombre, pero yo supe que era a mí al que me llamaban. ¿Sí? No me dejarás mentir, cuando el Señor te llamó, tú supiste que era a ti. Tú supiste que eras tú esa persona. Hubo algo dentro de ti que se movió. A eso se le llama, a eso se le dice que te llamen por tu nombre. Cuidado, no es nada más que, porque se escucha mucho, ¿no? Entre los cristianos, no, es que el Señor te llama por tu nombre. Sí, el llamarte por tu nombre es que la palabra, el mandato se identifica contigo. Tú dices, esto era para mí.
Esto sí les ha pasado a muchos, cuando venimos a una reunión y comparten, dice, ese me lo estaba diciendo a mí. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Levanten su mano a los que les ha pasado. Dice, no, ¿quién le fue a decir? ¿Quién le dijo? No, Dios te conoce, sabe tu nombre y sabe tu caso y conoce tu situación. Y Él te llama. Y esto es lo que ocurrió en este momento con Mefiboset. ¿Sí? Todos lo hemos pasado. Yo no sé cómo lo pasaste tú, pero cuando yo lo recibí, cuando yo tuve esa sensación, estaba recordando en la mañana, y fue por allá por el año 2005, que yo vine. Algunos estarán aquí de ese año, y en el 2005 hubo una convención de reto. Nosotros íbamos con mi familia a la convención de reto en el año 2005, y el título de la convención, el versículo, pues para variar, era ven y sígueme. O sea, ¿sí? Ven y sígueme. Y fuimos a esa convención, y fue una convención especial. Todos los que han ido a la convención saben que cuando ya acaba todo, te subes a los autobuses, ¿sí? Y de mano derecha, ¿qué ves? Las luces, ¿verdad? De la cabaña, porque salimos de noche, y ves las luces de Reto Tlaxiaco, ¿sí? Y los que reciben en esa convención un toque de parte de Dios, se van como con un suspiro, ¿no? Como diciendo, qué bueno es Dios, acabamos de tener un tiempo especial en su presencia, y como que te sientes, ¿sí o no? Pues sí, como que los veo así, como que están viendo como que ¿qué está diciendo? ¿Sí o no? En el año 2005 yo sentí eso por primera vez. Salir de ahí y al ver esa parte, esto que te he contado, no te hago muy largo el cuento, 5 meses después estaba en Reto. 5 meses después me vine a vivir a Reto. Pero en ese tiempo, en ese momento, en esa fecha, Dios llamó a mi corazón. O sea, Él tocó, Él puso en mi corazón. Yo lo sentí claramente, tú tienes que volver. No sabía cómo, pero yo sé que Dios había puesto en mi corazón, tú tienes que volver. A lo mejor lo tuyo fue otro caso. Yo te quiero compartir lo que yo viví. Había ese sentir, tienes que volver ahí. Tienes que regresar. Pasaron cosas y 5 meses después llegué a Reto. Sí, a esta obra que el Señor tenía preparada para mí. Sí. Ahora lo entiendo, después de años, Él tenía esta obra tan especial, este ministerio, para poder servirle. Pero fue así. Eres tú, a ti te he llamado. Y tienes que hacer algo. Dice que dijo David, Mefiboset. ¿Y qué respondió este hombre? ¿Qué significa esto? He aquí tu siervo. He aquí el que te hace caso. He aquí el que te obedece. Eso significa siervo. ¿Sí están conmigo? He aquí el que te obedece. He aquí tu siervo. He aquí el hombre y la mujer que te hace caso. He aquí soy material dispuesto. He aquí puedes utilizarme. He aquí estoy a tu disposición. Eso es lo que dijo Mefiboset cuando escuchó la voz del rey. Respiró y dijo, uy, qué alivio. Y lo que nació en su corazón es, soy tu siervo. Haz de mí lo que quieras. Úsame como tú quieras. Yo quiero servir, yo quiero hacer algo, porque llevo una vida completamente paralizada. Sí, muy importante esto que sucede, ¿verdad?
con el decir, he aquí tu siervo. Vamos al verso 7. Y le dijo David, ¿qué le dijo? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás, ¿qué? Siempre a mi mesa. Aquí esta parte yo ya la meditaba y le pedí al Señor, dame a entender de qué es esto, ¿no? Cuando le dice David, no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia. Y luego le dice esto de las tierras, ¿verdad? Te devolveré las tierras de tu padre, te devolveré lo de ellos, ¿no? Y yo pensaba en esta parte y decía, ¿qué es lo que tú nos quieres decir? Y empezaba, ¿no?, a ver la parte de, no tenía este hombre nada, ¿no? Se había borrado, ¿qué? Toda su familia, toda su identidad. Y el rey le dijo, yo te voy a devolver esa identidad. Tú ya no serás un don nadie, un hijo de nadie. Tú no serás un perdido por ahí. Tú ya no seguirás siendo esa persona a la que nadie considera, a ese caso perdido, ¿no? Ya, en pocas palabras. No vas a ser ese caso perdido. Yo pondré en ti una identidad. Yo te he llamado y yo voy a respaldarte. No temas. Volverás otra vez. ¿Sí? Serás restituido. Tendrás tu familia. Se conocerá de ti. Se sabrá de ti y se sabrá lo que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, hace contigo. ¿Sí? Voy a hacer algo contigo que las demás personas mirarán y no verán al rey David, verán a Dios en tu vida. Qué especial, ¿verdad? Yo te daré, dice, te devolveré. Y eso es lo que hace la misericordia de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas. Nos da una identidad, nos devuelve al camino, ¿sí? Nos hace aceptos en Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Cuando habla acerca de tú comerás siempre a mi mesa, que es lo que nos estaban compartiendo el domingo pasado. Esto de tú comerás a mi mesa, de esto de sentarte a la mesa, es algo muy personal. Sí, hace tiempo también comentaba y decía, ¿a quién sientas tú en tu mesa? ¿A quién sienta usted en su mesa a comer? ¿A un desconocido? ¿A alguien que no le tienes confianza? ¿A alguien que le vas a estar cuidando las manos y el bolsillo para que no se lleve nada de tu casa? ¿A quién invitas a tu casa? ¿Por quién te esmeras y preparas un platillo y le dices, ¿ya vas a llegar? No me vayas a dejar con la comida. ¿A quién invita usted a su casa, a su mesa a sentarse? La mesa está dispuesta, ¿sí? La mesa está preparada para tener una relación. Es un lugar de confianza. Es un lugar de intimidad, de convivencia. Seamos realistas, no a cualquiera, no a quien lo necesite. Hablando de nosotros, Y Dios nos ha invitado a la mesa, a nosotros, porque nos conoce, sabe quién hemos sido, y aún así nos deja sentarnos a su mesa. Y es un gran privilegio. Es un gran privilegio que tenemos. Porque quiere que tengamos esa relación con Él. Sentados a la mesa con Él, mirándole cara a cara. ¿Sí?
Y las charlas, las pláticas en una mesa son especiales, ¿verdad? Son para conocer. Y el Señor nos ha invitado, ¿sí?, para que nosotros le conozcamos. Sepamos del propósito que Él tiene para con nosotros. Aprovechemos. ¿Qué se debe hacer en la mesa cuando la comida está servida? Comer. Se tiene que comer. Se tiene que comer. Tenemos que entrar en esa confianza que el Señor quiere que tengamos. Verso 8. Y dice aquí, y él inclinándose, está hablando Mefiboset, dice, y él inclinándose, después de que le dice, tú comerás siempre a mi mesa, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa es la pregunta que este hombre se hace. Este puede ser el impedimento, de muchos cristianos, de mucha gente por muchos años. Está sentada a la mesa y no se siente digno y no quiere probar. Solamente hace acto de presencia. Mefiboset se pregunta esto: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que tú me ames? ¿Quién soy yo para qué te sirvo? ¿Quién soy yo en tu reino? ¿Quién es esta persona lisiada de los pies para que tú me hayas llamado? ¿De qué te valgo, no? ¿Qué podría yo hacer en tu reino? ¿En qué me podrías ocupar si la verdad no tengo nada para dar? Y podríamos pensar, hablando de esta historia, podríamos pensar de Mefiboset que tenía un poco de razón. Sus pies no le servían. ¿Sí? Cabalgar un gran caballo, un gran corcel, un percherón, no podría. Quizás, ¿no? Huir, ya vimos que tampoco. Defender, no podría. Él empieza a generar en su mente y en su corazón, de tal manera que pronuncia estas palabras, ¿no? Es que soy como eso, como un perro muerto. ¿Quién quiere un perro muerto? Nadie, ¿no? Te alejas. Te alejas, corriendo, dices, no. Cuidado, hermanos, de no quedarnos en este pensamiento. Cuidado de no vivir en este pensamiento toda nuestra vida. Yo no sirvo, yo no puedo, ¿verdad? Verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué dice Juan 1:12? Si lo puedes poner, por favor. ¿Sí? No. Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿ya? ¿Lo tenemos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 me gusta mucho, porque queda
muy bien con esto que estamos hablando. Los cuales no son engendrados ¿de qué? Ni de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora ponte en el pensamiento de este hombre, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Y dice aquí, ¿no? Dice, Él comerá a mi mesa, al final del verso 11, como uno de los hijos del rey. Y Juan nos habla claramente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que dieron el paso hacia adelante, a los que decidieron entregarlo todo, dejar atrás el mundo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y no hay nada que se los impida. Y quizás tú y yo estamos como Mefiboset, lisiados de ambos pies. Dice, y piensa en algo. Los hijos de Dios, a los que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no son personajes, no son gente engendrados de sangre. No tiene nada que ver con el linaje, la descendencia, la línea sanguínea de la que vengas. No tiene nada que ver, dice, con la voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Qué especial, ¿verdad? No importa que estés imposibilitado, no importa tu pasado, lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, siempre y cuando te humilles delante de Él y le recibas. A los que le recibieron, dice, en el verso 11 antes, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no importa que estés lisiado de ambos pies, Él te va a utilizar en su reino. Siempre y cuando tengamos un corazón como el de este hombre. Este ejemplo que nos está dando aquí el Antiguo Testamento es de un hombre que tuvo que pasar esta situación y que se dio cuenta de su condición. Ya vamos a acabar. Este hombre tuvo que darse cuenta qué es lo que había, qué es lo que tenía él. Y se dio cuenta que, más adelante nos vamos a dar cuenta que él abrió sus ojos. Dios abrió sus ojos y él pudo darse cuenta el gran privilegio que tenía y lo aprovechó. Dice que le dio todo, ¿no? Y le dijo, este hombre va a comer todos los días como hijo del rey, no importando su condición. Y sí podía hacer algo. Sí hay algo muy importante que tú y yo tenemos que hacer. Así como dice en Juan, dice comportarnos como hijos de un rey. Amén. Esto sí es lo primero que debemos hacer. Comportarnos como hijos del rey. Vivir como hijos del rey. Honrando con nuestras vidas. Ayer nos hablaban a los varones, un sacrificio vivo. Así que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Él sí tenía mucho que hacer. El Señor fue borrando poco a poco todo eso de su mente y corazón que quizás hoy tú tienes todavía. ¿De qué serviría? ¿De qué voy a hacer? No. El Señor empezó a borrar, empieza a borrar en el corazón de aquellos que le reciben. Y lo primero es comportarnos como hijos del Rey. Hacer las cosas, tener un testimonio por medio del cual digan, él o ella ha sido redimido, ha sido perdonado, ha sido alcanzado por Dios. Y claramente no
no hay más que pedir, ¿no? También surge este pensamiento. A veces como nos vemos imposibilitados, ¿qué hacemos? Queremos pedirle a Dios. No, pero tú dame para que yo pueda. Y dame, ¿sí o no? Y es que si tú me ayudaras en esto, y es que si tú me puedes ayudar en lo otro, ¿hay más que pedir? Esa es una buena pregunta. ¿Usted tiene algo más que pedir? Si nos ponemos en la perspectiva de este hombre del que estamos hablando, de Mefiboset, ¿hay más que pedir? No. Si nos ponemos en esa posición, no. Incluso en la que hoy está usted, no tenemos más que pedir, pero sí hay más que podemos dar. ¿Sí o no? Sí hay más que podemos dar. El Señor nos ha dado abundantemente y sin reproche. Él nos ha dado más de lo que merecíamos. Sí tenemos más que dar. En el verso 12, y terminamos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y aquí dice claramente, y estaba lisiado de ambos pies. Ahí hay un ejemplo, ¿no? que muchas veces se comparte y es de estar sentado a la mesa, ¿no? Sentado a la mesa, ¿sí? En tu condición de la cintura para abajo, no se te ve, ¿no? No se alcanza a notar ese mal, ese problema. Sentado a la mesa de cara al rey, Él nos ve, ¿verdad? Nos mira. Y Él no está mirando lo que los hombres ven, ¿no? Él mira el corazón. Y tenemos estos ejemplos de Mefiboset. Son 3 ejemplos que yo resaltaba. Este hombre reconoció su incapacidad. Reconoció su incapacidad. Reconoció su necesidad. Y respondió al llamado de Dios. Respondió al llamado del rey. Hizo oído. No se quedó nada más ahí, sino hizo oído. Reconoció, ¿sí?, que no podía hacer nada y Dios le dio. Le hizo reconocer su necesidad y suplió. Estábamos leyendo en Tito 3:5, ¿no? Dice, nos salvó no por obras de justicia. Es importante, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esto es lo que ocurrió en la vida de este hombre que el rey llamó. Lavó todo de sí. Y yo decía, ¿cómo podemos comprobar esto? ¿Qué ejemplo hay de que sí sucedió algo así? Vamos a 2 de Samuel 19. Esta es una historia cuando el rey David regresa después de muchos días de una batalla. En 2 de Samuel 19, el verso 24, quiero que lo leamos con atención. 2 de Samuel 19, verso 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset,
¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, hablando de Siba, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él, calumniando a tu siervo delante de mi señor el rey, mas él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fíjate lo que está diciendo este hombre. Verso 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey contesta un poco, creo aquí un poco enfadado, un poco como diciendo: ya cállate con toda tu palabrería. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y ve esta parte. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Notaste? ¿Viste el corazón de este hombre? Dice que estaba haciendo algo, ¿no? Dice, estaba preocupado porque no sabía nada del rey David. Y dice que cuando escuchó que llegó, dice, fue a verlo. Dice que Siba lo engaña, ¿no? Y el pensamiento del rey es acabemos ya con esto de una vez. Porque igual todo esto que hemos hecho por ti es superficial. Igual todo esto que ha sucedido en tu vida, yo no sé. Y el rey se queda. Aquí veo que el rey quizás no era la respuesta que él pensaba. Cuando le dice: mira, ya no des más problemas, que él se vaya con la mitad de tus pertenencias y tú te quedas con la mitad y olvidemos el problema. Pero surge una respuesta que a mí me llama mucho la atención, porque él reconoce, dice que toda la casa de su padre era digna de muerte. Él reconoce que estaba perdido. Dice: pero tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Y Mefiboset dice algo: y eso es más que suficiente para mí. El poder sentarme cada día a la mesa del rey y comer de la comida del rey y ver sano al rey en presencia y verlo a los ojos y estar en su presencia del rey es más que todos los tesoros de este mundo. El poder sentarme a tu mesa y degustar tus delicias me sacian, me llenan, son lo mejor para mí. Que ese hombre se lleve todo, que no deje nada. Hay una frase muy bonita de este hombre, de Mefiboset: porque el Señor, mi rey, es como un ángel de Dios que se me apareció el día en que más perdido estaba. Eso es lo que este hombre sentía en su corazón. Cuando más mal estaba, tú enviaste a alguien por mí. Y no porque yo quiera o porque yo quisiera, sino porque tú quisiste. Me trajiste, me sentaste entre los convidados a la mesa del rey. ¿Qué derecho, pues, tengo yo en pedirte algo o reclamarle algo al rey? Eso es lo que él está seguro en su corazón. ¿Le podría pedir yo más al rey?
De ninguna manera. Deja que Él las tome todas. Porque mi Señor, el Rey, ha vuelto en paz a su casa. Este era un hombre que valoraba aquello que había sucedido en su vida por medio del rey David. Y era que había hecho misericordia de Dios con él. Como a nosotros nos ha pasado. Hemos recibido misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está usted tomando esto? ¿Cómo estamos aprovechando esto que también ha ocurrido en nuestras vidas? Nosotros no somos ajenos a esta historia. Todos nosotros somos Mefiboset, ¿sí o no? Todos nosotros somos esta persona que hemos sido traídos. ¿Sí? Así. Los que han estado en Reto se acuerdan. ¿Cómo llegaste a Reto? ¿Te acuerdas de tu maleta que traías cuando ingresaste a Reto? ¿Te acuerdas de qué cosas traías? ¿Te acuerdas cómo viniste? Familias ahora. ¿Se acuerdan cómo llegaron a este lugar? ¿Qué traías? ¿Qué había de riqueza en ti que pudieras entregarle al Señor? ¿Qué había algo de tesoro en ti? ¿Qué había algo preciado en nosotros? ¿Qué había? Yo hablo desde mí, desde lo que yo siento, yo pienso. No me acuerdo cómo era mi maleta cuando yo vine a Reto, pero sé que no traía nada. No traía nada. Todo aquello que venía ahí no valía. Pero algo sí traía, y era vergüenza, tristeza, ansiedad, soledad. Eso sí traía. De eso sí estaba llena mi maleta. De incapacidades, de no poder hacer nada, e incluso de ya no querer nada. ¿Cuánto valor le está dando usted? ¿Cuánto valor estamos dándole nosotros a esta misericordia tan grande de Dios para con nuestras vidas? ¿Sí? ¿Sí nos acordamos o no? Hermanos, así vinimos. Así nos mandó a traer el Rey. ¿Y hoy? A manos llenas. A manos llenas. Dice el salmista David, si quisiera enumerarlas, no podría. Son tantas que a veces ya ni me acuerdo de todas ellas. Tantas cosas a mi favor, tantas cosas a favor de ustedes. Vayamos delante de Dios, ¿sí? Con nuestro corazón entregado a Él.